Shalom, Shalom Israel, mi nombre es Proyecto Muy WhatsApp, José Sánchez, representando a Issachar, Puerto Rico. Y antes de empezar, queremos siempre dar toda gloria y honra, alabanza y adoración a Yahweh, en el nombre de su Hijo de Yahweh, a quien el mundo conoce como Jesucristo, Yahweh, siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová. De gran bendición y un placer estar aquí una vez más con ustedes para continuar con la serie Fundamentos Proféticos. En esta segunda parte, ¿verdad? Estaremos continuando yendo por la Biblia, ¿verdad? Por medio de los profetas y vamos a llegar al Nuevo Testamento para ver y enseñar, ¿verdad? Con claridad cómo aún los discípulos en el Nuevo Testamento están esperando que el más altísimo Dios por medio de Yahweh cumpla la promesa que juró a Abraham, que le daría la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Eufrates. En la primera parte pudimos ver que Dios prometiendo a Abraham y a su semilla, ¿verdad? O a sus descendientes, pudimos ver que claramente, ¿verdad? Abraham tuvo más hijos, los cuales no eran incluidos en esta promesa, o sea, eran excluidos, estaban fuera del pacto que Dios había prometido a Abraham, ya que el más altísimo Dios estipuló, ¿verdad? Los términos de lo que es el pacto que hizo con Abraham y Sara. Vimos que Isaac fue quien heredó la bendición, la promesa, y también pudimos ver en Jacob, ¿verdad? El más altísimo Dios desechando a Esaú, el cual de antes de nacer ya el más altísimo Dios había mostrado todo esto a Rebeca. Y que la bendición continuó con Jacob y su descendiente, la cual el más altísimo Dios puso por nombre Israel, a quien vamos a, ¿verdad?, empezar rapidito, repasando varios de los versículos bíblicos que estuvimos repasando en la primera clase, referente a la profecía. Isaías capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Significando que si hay alguien que habla en contra de lo que está establecido por la ley y por los profetas, es porque no hay luz en ello. O sea, todo lo que hablemos tiene que concordar con lo que el más altísimo Dios estableció. Isaías 55, versículo 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Soy el más altísimo Dios. Ya ha profetizado el fin desde el principio, como estuvimos repasando en la primera clase. O sea que ya todo lo que el más altísimo Dios estableció para que sucediera va a suceder. Y todo lo ha anunciado por medio de sus santos, los profetas, los hijos de Israel. Jeremías 30, versículo 23. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara. Sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Eso está claro, el más altísimo Dios, ¿verdad?, ha establecido una narrativa y que íbamos a entenderlo todo en el fin de los tiempos, porque sabemos que el libro de Daniel habla cómo la ciencia aumentará, el conocimiento, ¿verdad?, sobre los entendidos, estará reposando. Isaías 46, versículo 8, dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved de vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. El más altísimo Dios está de antemano profetizando todo desde el principio, profetizó ya al final, y que todo lo que el más altísimo Dios ya ha establecido lo va a hacer. No hay nadie que pueda cambiar ya el destino. Oídme duros de corazón, versículo 12, que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. El más altísimo Dios ya está
anunciando la salvación que vendrá cuando Yahweh Shai, ¿verdad?, venga al escenario nuevamente para traer justicia a las naciones y salvación a sus redimidos, en los hijos de Israel. Continuamos. Esto es Amós capítulo 3, versículo 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. El Altísimo Dios, siempre que va a hacer algo, lo anuncia por medio de sus profetas. Ya lo ha anunciado todo por medio de sus profetas, ¿verdad? Ya no hay que estar inventando nada. El Altísimo Dios ya nos dejó su palabra y que necesitamos estar, ¿verdad?, invirtiendo tiempo en estudiar las profecías, porque ese es el espíritu de Cristo, el espíritu de profecía. Y para ver quiénes son esos siervos, los profetas, Amós capítulo 2 dice, versículo 10, fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Vimos que los amorreos en la primera parte están descartados completamente de adquirir parte en la promesa. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? El más altísimo Dios claramente, ¿verdad?, escogió a Israel para que sus hijos fueran profetas. Mira cómo sigue diciendo, pero en el versículo 12, pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándoles a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. Es lo mismo que hacen hoy día. Se está trayendo la palabra de profecía sobre todas estas religiones falsas, ¿verdad?, que están descartando la palabra de Dios, haciendo nula la ley, enseñando costumbres y tradiciones de las demás naciones, como el más altísimo Dios nos mandó que no hiciéramos, las cuales están dedicadas a otros dioses, y quieren, ¿verdad?, callar a uno, ¿verdad?, expulsando a tales que hablen conforme a la ley y a los profetas, ¿verdad? Salmo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. O sea, el altísimo Dios solamente se ha revelado a Israel, ¿verdad? Sabemos de la historia, los sacó de Egipto, a los egipcios nos sacó, con los egipcios no hizo pacto, los iba a llevar a la tierra prometida, la tierra de los cananeos. Contra ellos solamente el más altísimo Dios dijo que los destruyera a ellos, porque para ellos no era la promesa, era para los hijos que Dios estableció que eran. Ismael lo descartó. Esaú, desde antes de nacer, ya el más altísimo Dios dijo que iba a ser el siervo de Israel. Y vamos a verla, continuar aprendiendo, ¿verdad?, acerca de todas estas cosas que el más altísimo estableció y que hoy no se toman en cuenta en estas religiones, ¿verdad?, sino que se ha hecho nula, ¿verdad?, toda esta verdad. Han anulado lo que es la historia de Israel. Es como que la tienen como algo, como que ya no tiene sentido continuar entendiendo que lo que Dios prometió lo va a cumplir, y ahora pues se han inventado muchos dogmas, doctrinas de hombre, la cual, como dije, todo esto que sucedió en el principio ya no tiene tanta importancia, no tiene tanto peso, porque ahora desde Cristo para adelante es algo diferente. Pero vamos a ver, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña y cómo vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver con claridad que los discípulos están esperando aún la promesa que el más altísimo Dios prometió a Abraham. Y vamos a rapidito, antes de continuar, vamos a ir a la promesa. Capítulo 17 de Génesis, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Va a salir todo de él, y reyes saldrán de ti, del hijo que iba a tener con Sara. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus
de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y yo seré el Dios de ellos. La promesa fue con Sara, no con Agar, que es la esclava. Dios sí bendijo a Ismael, ¿verdad? Pero no hizo pacto con él, sino que fue con Isaac. Y luego, como repito, no fue con Esaú, solo con Jacob. Y sus hijos, o podemos ver el linaje, incluso pudimos ver en la primera clase como Abraham, teniendo alrededor de 7 o 8 hijos, tuvo Abraham, y el único que es contado como hijo o descendiente es Isaac y luego Jacob. Vamos a continuar ahora sí, ¿verdad? Estuvimos viendo en la primera clase que cuando dice tu descendencia es semen viril, tu semilla, tu descendencia, tu posteridad, ¿ves? Hablando de que no es algo que ahora cualquiera puede ser, sino tiene que ser descendiente directo, y eso es bien importante. Vamos a ver rapidito aquí, a continuar con la historia. Este es Éxodo capítulo 2, versículo 23, ¿verdad? Porque sabemos, todo el mundo ha leído la historia, pero vamos a ir, ¿verdad?, por porciones en la historia en la cual podamos identificar, porque estamos siguiendo la promesa. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ismael no está, Esaú no está, los cananitas menos. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Seguimos. Hablando ahora en el capítulo 3 de Éxodo, cómo el más altísimo Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí no dice Dios de los egipcios, ahí no dice Dios de los cananeos, ahí no dice Dios de cualquiera. Ahora, ahí no dice yo soy el padre espiritual de todo, ahí no dice Dios de Saúl, ahí no dice Dios de Amón, Dios de Moab. Ahí dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. El más altísimo Dios, ¿verdad?, se está acordando, ¿verdad?, de su pueblo, porque fueron a Egipto. Al principio estaban bien, pero entonces luego que muere esa descendencia, aparece otro faraón, el cual aborrece a los hijos de Israel. Y el más altísimo Dios ahí entra, ¿verdad?, en acción, librándolo, ¿verdad? Todo el mundo conoce la historia, los libra, abre el mar, destruye al ejército de Faraón en el mar, cerrando el mar sobre ellos, pero el pueblo de Dios pasa en seco. Luego que lo saca, para continuar con el resumen, entra en pacto con ellos, confirmando con ellos el pacto que hizo Abraham, Isaac y Jacob, dándole lo que conocemos hoy como la ley. Le da, ¿verdad?, sus mandamientos. Empieza con 10 mandamientos, pero que continúa luego, ¿verdad?, dándole más instrucciones de cómo deben de comportarse en la tierra que iban a pasar para tomar posesión de ellas. En el versículo 18 de Éxodo 20 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este es el deseo del más altísimo Dios, que dejemos de pecar, ¿verdad? Porque el quebrantar la ley, los mandamientos de Dios, estar en idolatría, comer cosas que Dios nos mandó a no comer, todo lo que está, ¿verdad?, prescrito como prescripción, como instrucción, lo que conocemos hoy como leyes de Dios. Romper estos mandamientos es pecado. Vengamos ahora al Éxodo 33, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí,
tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juró. Dice, de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Si fuese algo espiritual, el más altísimo estaría diciendo esto para cualquiera. El más altísimo juró que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo, al jebuseo. Todavía estas naciones existen. Les he mencionado norte, este, sur de África, Etiopía. En esa región se concentra esta etnicidad, ¿verdad? La cual le llaman africanos, entre otros. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré de en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. So, el más altísimo Dios, ¿verdad?, le está diciendo que pase en este lugar y excluye aquí claramente a diferentes naciones. Y podemos ver aquí el evento en donde el más altísimo Dios se muestra a Moisés la espalda, ¿verdad? Esta era la relación que el más altísimo Dios quería tener con su pueblo. Esto es bien importante porque todo esto es simbólico de la relación que Dios quiere tener con su pueblo, que estemos cerca a Él, siempre y cuando obedezcamos, Señor. Obedezcamos a su palabra. Éxodo 34, versículo 10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces aquí le está diciendo en el versículo 11 claramente lo que hemos estado hablando. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al leveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde vas a entrar. No hagas alianza con ellos. Versículo 13, derribará sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio. Ya le está anunciando lo que va a suceder el más altísimo Dios a Israel. O tomando de sus hijas para tus hijos. No quiero ni que emparientes con ella, ni que le busques a tus hijos mujeres de ellos, ni el contrario, ni escoger tú mujeres de ellos. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esto es importante, ¿verdad? El Altísimo Dios está dando instrucciones. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. No cualquiera, solamente Israel es un grupo étnico, la cual, repito, son todas estas naciones que fueron conquistadas por los españoles, por los ingleses, por los franceses, de 1492 en adelante, que estábamos aquí en las Américas. Un grupo fue tomado del oeste de África, que son los afroamericanos, no son africanos. Hemos presentado toda esta información en clases pasadas. Todos los latinos, hispanos, nativoamericanos, afroamericanos, ¿verdad? Que son descendientes directos de todas estas tribus indígenas, somos el pueblo de Israel. Y que los que están en Israel no son ese pueblo, sino que ellos adoptaron la religión y ahora ellos se hacen pasar como el pueblo de Dios, la cual ellos no son. Ellos son de otra etnicidad, son los hijos de Amalek, los hijos de Esaú, la cual ellos son de los hijos de Esaú, la cual Dios desechó, pero ahora ellos se están haciendo pasar por nosotros diciendo ser judíos y no lo son, sino son la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis, que iba a haber un grupo en el fin de los tiempos que se iban a decir que son los judíos, pero no lo son, sino son la sinagoga de Satanás. Continuamos. Deuteronomio 28. Esto es importante, ya que al más altísimo Dios entrar en pacto con Israel, les dijo que tenían que obedecer la ley. De lo contrario, iban a llegar
maldiciones sobre ellos por causa de desobedecer su ley. O el pacto en la cual Dios entró con Israel, que es la promesa que hizo con Abraham, pues, cumpliéndola con sus descendientes, que son las 12 tribus de Israel, entró en pacto con ellos y les dio condiciones para ellos ser benditos, y que si no cumplían con estos requisitos, o sea, no cumplían con la ley, pues iba a venir maldición y mortandad sobre ellos. El versículo, capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La primera cosa que el más altísimo Dios le dice: si tú eres obediente a estos mandamientos que yo te ordeno para que los guardes, te voy a exaltar sobre todas las naciones, por encima de las demás naciones. Tú vas a estar. Ya podemos ver que hay una jerarquía que Dios iba a establecer con Israel, siendo la nación que iba a estar siendo la cabeza y no la cola. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú, ahí empieza a darle las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Mira el versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Dios hizo un pacto con Israel y iba a destruir a todos sus enemigos, la cual esa es la bendición de Jacob. Cuando la leímos en la primera clase, ¿verdad? La bendición de Jacob era que él iba a estar por encima de todos sus enemigos. Los iba a destruir. Versículo 9. Jehová te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Si tú me obedeces, como Dios está prometiendo, pórtate bien, mira que tengo esto para ti. Y le da condiciones, ¿verdad? No es que nunca se lo va a dar, pero es que está esperando que sus hijos, ¿verdad?, capaciten para entonces darlos. Cuando vea que se lo ganaron, aunque ya lo prometió, pero está creando en ellos, ¿verdad?, este orden espiritual, la cual es obedeciendo a él, al más altísimo Dios. Dice: cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Cuando yo te vea que tú estás andando bien, pues entonces voy a confirmar lo que dije. Y verán todos los pueblos de la tierra, mira esto, y verán todos los pueblos de la tierra, todo el mundo va a ver. Hay gente fuera de Israel, ellos van a ver que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Acuérdate que esto es la promesa de Dios, la cual juró. Eso es lo que estamos leyendo. Esa es la importancia de el conocer esto como base, porque Dios no es un mentiroso. Continúa diciendo: y prestarás a muchas naciones. La vamos a ir repasando, es mucho. Y tú no pedirás prestado. Nosotros vivimos embrollados pidiendo prestado, tarjetas de crédito, ¿sabes? Es la manera en cómo vivimos. Los que están allá en Israel, ellos son dueños de los bancos. Ellos fueron los que monetizaron el tráfico de esclavos en el transatlántico durante la conquista de 1492. Ellos eran, por medio de la esclavitud, edificaron los esclavos a todo Estados Unidos, la cual ellos eran los dueños. Y eso lo podemos ver en la historia. Te pondrá Jehová por cabeza, versículo 13, y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy. ¿Ok? Mira cómo empieza ahora el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, si obedeces, vas a estar por encima. Pero si no, estas maldiciones que él va a enumerar, no las vamos a enumerar todas, vamos a ir repasando, la verdad. Las más importantes o las más que resaltan, ¿verdad? Te van a alcanzar, dice. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás al entrar y maldito al salir. Esto suena feo para mucha gente, pero es
la señal que iba a estar sobre los hijos de desobediencia. Iba a haber una marca sobre los hijos de desobediencia. Mira esto. Jehová enviará contra ti la maldición. No, el diablo, el diablo. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro de todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella, porque ellos se fueron en pos de los cananitas, como le dijo que no. Dijo Jehová que los destruyera a ellos y tenías que matarlo a todos. Lo vamos a ver. Vamos a bajar. El 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. O sea, todos los reinos de la tierra, todas las naciones van a estar destruyéndote. Hay una diferencia siempre entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Mira esto. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, los tumores, todos estos cánceres, todos estos son enfermedades letales. Y con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. El diablo no es que trae todo esto sobre Israel, sobre las 12 tribus, sobre los hispanos, latinos, nativoamericanos y afroamericanos. Todo esto que nos está sucediendo, todas estas enfermedades, es porque Jehová los envió, porque dejamos de guardar sus mandamientos, porque él juró algo y él lo va a cumplir. Jehová te herirá con locura, con ceguera, turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. No estás robando día tras día. Todas estas leyes que han sido diseñadas sobre los hispanos, latinos y nativoamericanos, afroamericanos, son para cada vez verlos más pobres y más oprimidos. Vamos a buscar más abajo. Dice, versículo 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tus padres, y allá servirás a Dios ajeno, al palo y a la piedra. Hoy nuestros hermanos están en el budismo, en el islam, en el cristianismo, sirviendo al palo y a la piedra. Todos tienen un palo o una piedra como símbolo, la cual Dios nunca te dio a ti ningún símbolo para identificarte con él, de palo y de piedra. Dios te dio los símbolos que están en la palabra, y con eso debería ser nuestra base para todo, que es en la palabra de Dios. Dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales Jehová te llevará. El más altísimo Dios te iba a dispersar entre las naciones, a estas diferentes naciones, y íbamos a hacer burla de ellos. Íbamos a estar por debajo de todos ellos. Analiza y mira quién es qué grupo étnico. Claro, nos han dividido mexicanos, puertorriqueños, cubanos. ¿Sabes? Nos han dividido, ¿verdad? Porque ellos mismos nos pusieron diferentes nombres y crearon libros, ¿verdad? Para crear toda esta confusión, pero hay evidencia, ¿verdad? Que nosotros somos el pueblo de Dios, la cual pueden ver en clase, repito, que ya he dado. Dice, versículo 41, hijos e hijas se engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. O sea, la esclavitud era señal de toda esta maldición. El versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcan, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Versículo 46. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Esto es importante entenderlo porque en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, versículo 3, es donde dice, y no habrá más maldición, porque cuando Cristo venga
para cumplir lo que el más altísimo Dios ya ha establecido, que profetizó el fin desde el principio. En el último capítulo dice que va a remover esta maldición, la cual juró que serían sobre ti si no obedecieres, porque te iba a dar un tiempo para que maduraras, para entonces darte lo que te pertenece, porque te lo juró y lo va a cumplir. Por eso no es por obra, sino por gracia. Es algo que ya Dios prometió y lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Por eso necesitamos saber la historia, el transcurso, ¿verdad?, por el cual Israel pasó, que el más altísimo Dios estableció ya el camino desde el principio, por donde ellos iban a pasar. Eso ya le está anunciando todo. Dice, versículo 49, dice, 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti. Cuando llegaron los españoles, los franceses, los ingleses a este lugar a destruirnos, fue porque todavía estaba estipulado de que teníamos que ser destruidos por causa de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Lucas 21, 24, Cristo dijo que iban a ser llevados esclavos a todas las naciones. Esto es importante. Bueno, podemos ir allá luego. Ya yo he explicado todo esto cuando enseño en las otras clases dónde están las tribus de Israel. Les recomiendo que vayan a esas clases. Lucas 21, 24, Cristo señala antes del fin. El pueblo de Israel tenía que ir nuevamente a ser esclavo para que se cumplieran las cosas que estaban escritas por medio de los profetas, el cual más altísimo Dios revela ahí. Todo esto necesitamos entenderlo. De otra manera no vamos a saber nada de lo que está en las profecías. No vamos a leer el Apocalipsis y vamos a estar perdidos. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Nosotros fuimos subyugados a esta condición de esclavo. Claro, hoy pensamos, no, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, aquí no somos esclavos. No, pero nuestros padres sí. Hace apenas 100 años en Puerto Rico habían esclavos y estaban siendo transportados a otros lugares por medio de barcos. Empezó todo en 1492 y 100 años atrás te pones a estudiar la historia y todavía estamos siendo subyugados en la caña, en el café, en todas estas haciendas, ¿verdad?, de estos tiranos. Solo que al tiempo pasar, ya estamos acostumbrados ya, luego de los primeros 100 años, ya todo estaba corriendo automático. Dice, versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, y nación cuya lengua no entiendas. La águila siempre fue un símbolo de Esaú, ¿verdad?, para que lo entiendan, de estas naciones españolas, inglesas, francesas. Siempre ellos traían en la bandera una águila. O sea, el más altísimo Dios está identificando todo esto, y no es eso, que todavía el símbolo de América es la águila. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Esto le sucedió a nuestros antepasados cuando llegaron a todas estas tribus, y estuvieron al principio bien, pero siendo ellos, ¿verdad?, gente perversa, terminaron destruyéndonos y esclavizándonos, como todo el mundo conoce. Vamos a ir versículo 58. Si no cuidares de poner por obra toda la palabra de esta ley que está escrito en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová, tu Dios, entonces Jehová te aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Todo te va a correr, ¿verdad? Maldiciones generacionales, hasta que venga Cristo y las quite. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de la cual temiste, y no te dejarán. Así toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número en el lugar de haber sido como las estrellas del cielo.
porque la promesa es que Israel, Dios los va a hacer como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, tu Dios. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y esto es muy importante. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Estamos allá y Dios nos tiró acá. Estábamos en el oriente y Dios nos tiró al occidente. Porque dice, desde un lugar al otro extremo de la tierra. Y allí serviréis a dioses ajenos. Íbamos a estar en América, en Babilonia, sirviendo a dioses ajenos. ¿Verdad? Porque el cristianismo, desafortunadamente, para los que no sabían, no es lo que dice la Biblia que tenemos que seguir. Esa es la religión que inventó Esaú, el hijo de perdición. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Todas estas religiones van a tener símbolos de palo y piedra. El catolicismo tiene ¿verdad? Todas estas imágenes, y el protestantismo le sacó la imagen, pero se quedó con el palo. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento. Es importante entender todo esto. 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. En este caso, la palabra Egipto representa opresión, esclavitud, porque eso es lo que ellos fueron en Egipto. Un camino, ¿verdad? Malo de andar. Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 11 que el lugar donde iban a estar el pueblo de Israel antes de la salvación se llamaba Egipto y Sodoma, porque ¿verdad? Está hablando de estos términos que se utilizan, que simbolizan algo específico. En este caso, dice que allí seréis vendidos por vuestros enemigos, por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. No habrá quien los redima. Comprar ahí es redimir cuando vamos a originar la palabra. Continuamos. Aquí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 13, continúa más altísimo Dios, ¿verdad? Luego de que le da todas estas instrucciones, las consecuencias de la desobediencia y la bendición de ser obediente. El versículo 12 dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente hago con vosotros yo este pacto y este juramento, no solamente con los que estaban ahí presentes, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque sus descendientes iban a llegar, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. Deuteronomio 7, repasamos esto nuevamente, porque el más altísimo Dios, cuando saca a ellos de Egipto, les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más. No menos ni igual, más, porque si eran obedientes, Dios lo iba a poner por encima de todas las naciones. Pero si no, iban a hacer la cola. Deuteronomio 12, hablando de donde los iba a pasar, que era la tierra de los cananeos, los amorreos, los fereceos, Deuteronomio 12, 29. Aquí el más altísimo Dios le dice, cuando Jehová tu Dios te haya destruido delante de ti, las naciones a donde tú vas para poseerlas, porque ellos tenían que llegar a estos lugares y ellos tenían que matarlos a todos. El más altísimo Dios le iba a dar la victoria sobre ellos y las heredes, o sea, heredes que ellos sean tuyos, ahora te pertenecen a ti para que sean tus sirvientes y habites en su tierra. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que sirven aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni le quitarás. Mira cómo el más altísimo le dice, ¿verdad? Todo esto lo hago para que podamos ver cómo Dios diferencia a su pueblo de las demás naciones y que este grupo de personas no pueden ser de ninguna manera parte de lo que Dios prometió. Versículo 20, Deuteronomio 20,
Versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere a todo el pueblo que en ella fuera hallado, sea tributario y te servirá. O sea que cuando tú llegas a un lugar, tú vas a tratar de hacer la paz y si no, los vas a destruir y los vas a hacer tributarios. Por eso nosotros hoy somos sirvientes de estas otras naciones, porque nosotros tenemos que pagar tributo y servirles a ellos. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, a todo varón. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hayan en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás el botín de tus enemigos, lo cual Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de esta naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esto es importante. Sino que las destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová te ha mandado. De esta gente, cuando llegue el reino, toda esta gente van a ser destruida. Porque el reino va a ser en la tierra y lo vamos a enseñar próximamente. Para que no les enseñen a hacer según sus abominaciones todos ellos que han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová, vuestro Dios. Esto es importante, por eso lo traigo, para que vean, ¿verdad? Empecemos a entender el contexto de todo lo que establece la Biblia. Dios estableciendo la narrativa y que el hombre hoy no puede añadirle ni quitarle. En el Salmo 106 es un resumen de lo que Israel hizo, ¿verdad? Desobedeciendo lo que el más altísimo Dios les ordenó. Y el 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó sus manos contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos sobre la tierra. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que están bajo maldición ya, porque parte de la consecuencia de las maldiciones era ellos ser esparcidos y ser humillados entre las naciones. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ahí continúa, ¿verdad? También les gritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dio. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Ellos desobedecieron completamente el mandato de Yahweh. Por eso cayeron sobre ellos las maldiciones. Por eso en Lucas 21:24 Cristo dijo, todavía tienen que ir a ser esclavos a todas las naciones nuevamente. Porque era un ciclo de maldición que iba a caer sobre los hijos de Israel por no obedecer a Dios. Santificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Lo mismo que Dios le dijo que le va a suceder si siguen tras ellos, le sucedió. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre y se contaminaron así sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Esa es la consecuencia de las maldiciones. Acabamos de leerlo en Deuteronomio 28. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron. Muchas veces los libraba el Señor y ellos volvían y se rebelaban. Entonces fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos, porque el más altísimo Dios nunca va a abandonar a Israel. Nunca los ha abandonado, los está pasando por un camino en donde ellos van a aprender al final. Jeremías 13:26 les dice que dejen de estar haciendo lo que están haciendo, continuando en la idolatría. Y le dice, ¿no sabes que al fin serás limpia? Dios le está profetizando ya el fin de ellos, que Dios los va a limpiar y va a quitar su inmundicia. Versículo 47. Sálvanos, Jehová nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya.
Seguimos. Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El más altísimo Dios pone el bien y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Versículo 17. Mas si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejares extraviar y te inclinares a Dios ajeno y le sirvieras, protesto hoy que de cierto pereceréis. Sobre la vida y la muerte está en el obedecer o desobedecer. Por eso hoy estamos en maldición, porque hemos escogido la muerte. Hemos hecho un pacto con la muerte. Eso lo dice Isaías 28, 14. Dice, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. El pueblo de Israel estaba poniendo su confianza en la mentira. El pensar de que desobedecimos a Dios y no nos va a suceder nada. Pero pudimos ver en la historia, ¿verdad? Que el más altísimo Dios empezó a traer naciones poderosas que destruyeron a Israel. Hasta el sol de hoy están siendo destruidas. Mira cómo Moisés en el capítulo 31, versículo 29 le dice al pueblo, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se van a corromper y se apartarán del camino que les he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la mano de vuestras manos. Ya Moisés sabía porque el más altísimo Dios le había revelado que ellos iban a apartarse. Se lo anunció siempre a Moisés. En el capítulo 32, esto es un capítulo importante, se llama el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés lo podemos ver en Apocalipsis 15, porque Israel, cuando venga la salvación, ellos van a estar cantando el Cántico de Moisés. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso en Deuteronomio 32 es el cántico que están cantando los que se salvaron. Porque el capítulo 32 de Deuteronomio es un resumen de todo lo que le iba a suceder a Israel hasta el final, hasta que llega la salvación. En el versículo 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por toda la tierra de su pueblo. La expiación solamente va a ser sobre Israel. ¿Quién es el cordero que expió nuestra falta? Yahweh. Su sangre nos redime. Es un resumen completo. Les exhorto a que lo lean completo y vean cómo eso está en Apocalipsis, ¿verdad? En Deuteronomio 18, el más altísimo Dios les revela a Moisés que él le iba a enviar a Cristo. Deuteronomio 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El más altísimo Dios ya está empezando a anunciarles que él iba a enviar a alguien por quien el más altísimo Dios iba a poner sus palabras en él, y sabemos que es Cristo, y que por medio de los profetas vemos que Cristo es anunciado una y otra vez. Se lo anunció a Moisés en Isaías 42. Dice, versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Esta palabra justicia a las naciones no representa algo bueno, representa condenación, representa un edicto sobre quién el Padre tiene contentamiento, sobre Cristo. La voz salió del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en que mi alma tiene contentamiento. Dice, no gritará ni alzar su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo cumiare, por medio de la verdad traerá justicia,
no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, porque el reino va a ser en la tierra. Él viene a traer justicia en la tierra, para reinar en la tierra. Y las costas esperarán su ley, porque la ley será establecida en el reino. Versículo 8, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Altísimo Dios no le va a dar a otro que no sea Israel su gloria. Aquí se cumplieron las primeras cosas y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo los haré notoria, porque el Altísimo Dios ha estado por medio de sus profetas anunciando lo que iba a hacer. Isaías 53, hablando de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ve, el más altísimo Dios anuncia por medio de sus profetas todo lo que va a hacer y está anunciando a Cristo ya desde Moisés. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de las tierras de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es el pueblo? Israel, su pueblo. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, porque Cristo nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿El pecado de quién? De su pueblo. Verá linaje y vivirá largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es importante que entendamos de que Cristo vino a morir por la iniquidad de su pueblo y que fue anunciado que saldría de la raíz de David, dice, o sea, del linaje de David, de la semilla, no como nos enseñan, sino que iba a ser descendiente directo de la descendencia de David, como el más altísimo Dios anuncia. Este es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, el más altísimo Dios profetizándole a David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, de tu linaje, descendencia, es el espermatozoide, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Sobre quién va a afirmar el reino? Sobre Israel por medio de Cristo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es Cristo que va a reinar sobre la tierra eternamente y para siempre. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Ve? Está hablando de Cristo. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tus rostros y tu trono será estable eternamente. Todo esto va a ser en la tierra. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En el capítulo 12 de Primera de Reyes, podemos ver la historia de Israel cuando se divide en dos reinos, reino del norte, reino del sur, a causa de la opresión que Salomón en sus últimos días tenía sobre Israel y que su hijo agravó, ¿verdad? El yugo sobre los hijos de Israel, y ahí es donde se separan el reino y se hicieron reino del norte y reino del sur. El reino del sur siendo compuesto por Judá, Benjamín y un grupo de Leví, y el reino del norte por el resto de las tribus, también levitas estando regados, ¿verdad? Obviamente entre las 12 tribus, ya que no tenían ellos heredad, o sea, tierras. Luego de esto, los asirios llegan y conquistan a el reino del norte solamente. No conquistan nunca a Judá. El Altísimo Dios no lo permitió. Ahora, por hecho de que el reino de Judá, el reino del sur, continuó en pecado, el más Altísimo Dios ahí empezó a traer a Babilonia sobre ellos. Asiria esclavizó al reino del norte y Babilonia al reino del sur, pero nunca estuvieron juntos en una esclavitud. Y que alrededor del año 725, luego de que el reino del norte, luego que fueron esclavizados por la Siria, ellos vienen
Unos años después vienen a las Américas. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. Este es el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 39. Esta es una visión que tuvo Esdras acerca del reino del norte. Y considerando que viste que él reunió a toda otra multitud pacífica hacia él. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros desde su propia tierra en tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, porque el rey de Asiria se llevó solamente al rey del norte, al reino del norte, que fueron alrededor de 10 tribus, bajo el reino de Salmanasar, rey de Asiria. Dice, y las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Pero tomaron consejo entre ellos que dejarían la multitud de los paganos, o sea, ellos cuando estaban allí, ellos decidieron irse de la multitud de las demás naciones y se irían a un país lejano que nunca habitó la humanidad, para que guardasen allí sus mandamientos que nunca guardaron en su tierra. Eso ellos querían, ¿verdad? Alejarse de toda esta paganidad de las demás naciones donde estaban esclavos, para irse a un lugar donde nunca habían habitado nadie, a un nuevo mundo. Y entraron en el Éufrates, y entraron en el Éufrates por los lugares angostos del río, porque el Altísimo Dios entonces le mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. O sea, el Altísimo Dios les muestra señales y abren las aguas para que ellos pasen. A través de ese país había un gran camino para ir a saber de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsareth. Entonces habitaron allí hasta el último tiempo. Mira esto, ellos iban a habitar allí hasta los últimos tiempos, cuando comenzarán a venir. En el fin de los tiempos, ellos iban a venir nuevamente a las tierras de Israel, las cuales les pertenece, porque Cristo es que va a venir con sus ángeles a recogernos de entre todas las naciones, como vemos en Mateo 24, la cual estaremos viendo en la próxima clase. Dice, el Altísimo detendrá de nuevo las fuentes de arroyo para que puedan pasar, por tanto, vista la multitud con paz. Ellos fueron a una región que quedaba a un camino de 1 año y medio, un lugar donde nadie nunca ha habitado, o sea, un nuevo mundo. Y la misma región se llama Arsareth. Resulta que la enciclopedia judía te dice, ¿qué representa Arsareth? El nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la habitación del hombre, en el cual habitarán las 10 tribus de Israel, observando las leyes de Moisés hasta el tiempo de la restauración, según 4 de Esdras, capítulo 13, versículo 45. Colón identificó a América con esta tierra. Ver Christopher Columbus de Kaiserling, traducido por el Dr. C. Gross, página 15. El nombre ha sido sugerido por Skinner, está tomado de Deuteronomio 29, 24 al 27, por cuanto abandonaron el pacto del Señor y fueron y sirvieron a otros dioses. El Señor los desragó de su tierra y los arrojó a otra tierra. Ellos están, ¿verdad?, concluyendo de que por cuanto abandonaron el pacto del Señor, el Señor cumplió en ellos lo que dijo, lo llevó a traer de un lado de la tierra hacia el otro, como estuvimos repasando, que es consecuencia de la maldición, de la desobediencia, de los mandamientos de Dios. Segunda de Reyes 25, aquí donde cae Jerusalén, o sea, el resto de las tribus, las otras 2 tribus, Judá, Benjamín, y tenían siempre, obviamente, un pequeño remanente de Leví. Y entonces el más altísimo Dios trae sobre ellos a Nabucodonosor. Y luego de ellos trae a los medos persos, a los griegos, y durante el tiempo de Cristo estaba el imperio romano. Todo esto es importante. En Daniel capítulo 2, versículo 44 nos está dando un resumen de todo lo que acontecerá hasta la venida de Cristo. Porque hay una estatua que se está presentando en una visión y Daniel interpreta, ¿verdad?, lo que significa esta estatua, que son todos los reinos que reinarían hasta la venida de Cristo. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, porque el reino es sobre Israel. El reino ahora le toca a Israel cuando venga Cristo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La promesa que le dio a David, ¿verdad?, que iba a levantar de sus entrañas, de su linaje, de sus hijos, a uno que reinaría sobre Israel y el reino sería eternamente y para siempre.
De la manera que viste de que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. ¿Ves? Estos son los segmentos que tenían esta estatua, hasta los pies, que era hierro y barro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel. Su interpretación, todo esto mismo se lo muestra nuevamente a Daniel 7, el mismo orden, todas las naciones que iban a reinar. Después de Nabucodonosor llegó los medos persos, después Grecia, y el último imperio iba a ser Roma, y que de Roma iban a ser otro cuerno que reinaría sobre la tierra, que se llama América hoy día, Babilonia. Eso lo hemos repasado en clases pasadas. El más altísimo Dios le está dando un orden profético de todos estos eventos que sucederían hasta el fin, y que luego de estos reinos, reinar sobre Israel, sobre el mundo, y va a llegar Cristo y va a destronar a todos estos reinos y le va a dar el reino a sus hijos. Dice Daniel capítulo 7, para que veamos esto. No entraremos en detalle en este capítulo 7, pero sí les recomiendo que vayan y vean mis clases pasadas, en donde vamos a detalle, ¿verdad? Versículo por versículo, trayendo el entendimiento de lo que significan todas estas cosas. Versículo 23 de Daniel 7 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedezará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Esto está hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Luego, los 10 cuernos que salen, eso es la Roma revisada, donde Roma cae, que es la herida de muerte, y luego renace en los 1400. Esa es la herida de muerte que tuvo esta bestia que vemos en Apocalipsis. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, del cual le será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Todo esto está simbolizando, ¿verdad? Que se compondrá de 10 naciones como base de esta bestia, y que de ellos van a ser otro que va a derribar a 3. Este cuernito que nace representa a América, ya que América nace de Bretaña, Francia y España. Y todo esto lo podemos ver en la historia en mis clases pasadas, que doy detalles de todas estas cosas. América nace de entre estos cuernos. Y hablará palabras con el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Entonces se cambiaron los calendarios, se cambiaron las leyes de Dios por las leyes del hombre, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, un tiempo determinado que el Altísimo Dios tiene sobre este reino, reinar. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán, porque esa es la bendición de Génesis 25 sobre Jacob, la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que ellos iban a estar sobre sus enemigos. El reino va a ser en la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No es reinaremos en otro lugar como nos enseñaron. No, todos los reinos de debajo de todo el cielo. ¿Dónde está debajo del cielo? En la tierra. En Daniel. Y que el reino y el dominio, versículo 27, y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. O sea, el reino ahora va a ser de Israel. Podemos verlo en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora el reino va a ser establecido en la tierra. Por eso la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Todo el mundo guarda los mandamientos de Dios. En lo celestial, en lo espiritual. Y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Dónde? En el mundo, en la tierra. Seguimos. Jeremías 33. Porque esto es importante. Versículo 25. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, o sea, si Dios no ha hecho nada de esto, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia
quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque haré volver a los cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Quiénes son los cautivos? Israel, porque esas son las consecuencias de la maldición. El más altísimo Dios está por medio de los profetas, continuando, diciendo, yo todavía me acuerdo y voy a cumplir todas estas cosas. Y no hay manera que te deseche y que no cumpla estas cosas. Génesis 22, 6. Repetimos lo que dijo, porque el más altísimo Dios está acordándolo en Génesis 22, volviendo atrás, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ya aquí tenía Ismael primero, y después tuvo los hijos de Setura, como 7, y después tuvo Esaú. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Lo que Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ya está pasando un chojo de tiempo. Después que Dios le dio los mandamientos, ya ha pasado cientos de años. Ellos están diciendo, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso lo hemos dicho, pero no lo hemos entendido. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto es importante, todo esto. Hemos ido, ¿verdad? En Jeremías, Isaías, Moisés, Ezequiel ahora, y vamos a continuar, ¿verdad? Buscando, yendo tras esa promesa. Entonces, aquí en el Ezequiel 11, versículo 16, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones. El más altísimo Dios es que ha arrojado a Israel entre las naciones. No, está haciendo una diferencia del Israel entre las naciones, no a las naciones. Y les he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Donde ellos lleguen, ellos, Israel, el más altísimo Dios, será su santuario. Di por tanto, versículo 17, así ha dicho Jehová, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Ellos están siendo inmundos ahora mismo, impíos, pecadores. Y lo podemos leer que ellos estaban haciendo y deshaciendo conforme a todo lo que Dios les dijo, no haga, porque van a venir todas estas maldiciones. Con todo y eso, el más altísimo Dios le dice, por causa de la promesa, aunque ellos están actuando de mala manera, el más altísimo Dios los va a recoger y los va a congregar nuevamente y los va a llevar a Israel. Y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿De quién? De Israel. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es importante todo esto porque este es el nuevo pacto que va a ser cuando nos lleve de nuevo a Israel, no ahora como nos enseñan. Esto va a ser cuando venga Cristo con sus ángeles a recogernos de entre las naciones. Importante saber todas estas cosas. Ezequiel 36. Este capítulo es de suma importancia. Les recomiendo que lo lean completo. En el 1 dice, tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di, montes de Israel, siempre es Israel, las demás naciones son otra cosa aparte. Israel, Dios los tiene por encima, en su mente, aunque están en un estado bajo por causa de la desobediencia. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, porque Israel está esclavo en las naciones y la heredad de Dios es Jerusalén, la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esas son las alturas eternas, porque ese es ahí es donde se va a establecer el reino eternamente y para siempre.
Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto los asolaron y los tragaron de todas partes, para que fuese heredad de las demás naciones, la heredad que sirviente, esclavo de las demás naciones. Y se os ha hecho caer de boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, y a los arroyos, y a los valles, a las ruinas y a los asolamientos y las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las naciones de alrededor. Todas las naciones han tomado a Israel esclavo. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, porque Edom es el enemigo principal de Israel ahora mismo, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría y de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los callados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano y he jurado otro juramento del más altísimo Dios, lo va a cumplir, que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Eso cuando venga Cristo. Porque yo aquí estoy con vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, por la promesa, acuérdense, y las ciudades serán habitadas y edificadas y las ruinas, porque el reino será en la tierra. El más altísimo Dios va a volver a edificar a su tierra, la cual dio a Israel. Multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, que dice... Versículo 16. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa. Fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra que de él han salido. ¿Por qué he tenido dolor al ver mi santo nombre? Porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones por donde fueron. Mira lo que dice aquí. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Las naciones van a ver cómo Dios santifica a Israel. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Cuando venga Cristo, Él no va a recoger a todo el mundo, a Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré, porque hoy día se encuentra el pueblo de Dios siguiendo las costumbres paganas de todas estas naciones. Navidad, San Valentín, hasta Halloween. O sea, hasta Halloween celebran. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, los limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. El día que esto suceda, vamos a estar guardando todos los mandamientos que Dios dio. Y la iglesia cristiana dice que estamos en el nuevo pacto. Cuando el día que entremos en el nuevo pacto, es cuando Dios nos recoja de entre las naciones a donde estamos y nos lleve para atrás a la tierra de Israel. Pero ellos, yo no sé qué revolución. ¿Y de dónde han sacado todo esto? Porque yo lo sabía antes, pero cuando me pongo a leer, eso no existe. Todo lo que ellos enseñan en la iglesia. Porque dice Cristo, no representa a Cristo.
Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Todo esto está basado en la promesa que el más altísimo Dios a Abraham, Isaac y Jacob. El nuevo pacto tratado es lo mismo, porque es dar las tierras desde el río Nilo hasta el río Eufrates como prometió. Eso es el pacto nuevo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Vosotros, ustedes son míos, dice Dios. El vosotros es alguien específico. Ahí no dice todos, cualquiera. Ahora es espiritual, nada de eso. Eso no existe. Eso solamente existe en la mente de todos estos falsos maestros. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia y llamaré al trigo y lo multiplicaré. No os daré hambre. Multiplicaré asimismo mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas el oprobio de hambre entre las naciones. ¿Ves? Son las bendiciones que Dios prometió. ¿Ves? Y os acordaré de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas. Y os avergonzaré de todos, de vosotros mismos por vuestras, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que los limpie de todas vuestras inmundicias, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Versículo 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están edificadas y habitadas. 36. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Esto es importante, continuar leyendo todo esto porque esto es la base de todo. Lo podemos ver en Jeremías 31, el más altísimo Dios repitiendo lo mismo. En Ezequiel 37, donde va a venir y va a reunir nuevamente a Israel que está dividido y los llevará nuevamente a su tierra. El versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. No, aquí no hay nadie espiritual. Es hijo de hijo de hijo, descendencia. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Dónde? En la tierra. Y haré pacto con ellos de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los restableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando mi santuario en medio de ellos. Las naciones van a ver y van a tener que venir a ver cómo Dios, el más altísimo Dios, restableció lo que había sido arruinado, que es Israel, su pueblo, que fue llevado esclavo a todas las naciones, y el altísimo Dios los recogió nuevamente y cumplió en ellos lo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esto es importante, Jeremías 31 habla lo mismo, Ezequiel 6 también habla lo mismo. Todo esto es importante, todos estos versículos les exhorto que los lean, porque está repitiendo lo mismo. Amós 3, miren esto, importante. Versículo 1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por vuestras maldades, porque Dios nos trata como a sus hijos, los castiga. Mira cómo dice en el versículo 6, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque todo lo que hizo, lo hizo, todo lo que le sucedió a Israel, lo hizo Jehová. Jehová provocó todo este castigo, porque no hará Jehová nada, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Porque el más altísimo Dios profetizó todo este mal que vendría sobre Israel. Vamos a Mateo 1, ¿verdad? Y vamos a versículo 20, 1:20. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y les dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, como estaba profetizado, de sus pecados. José era el hijo de David, era el descendiente de la semilla de David, y de la semilla de José nace Jesús. Cuando dice María, tu mujer, ya es esposa, ya entraron en intimidad, pero como rompieron costumbre de esperar a una ceremonia, estaban asustados. Eso es todo. Este hijo salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel, de sus pecados. Es importante todo esto. Este es el contexto del nacimiento de Cristo. Por medio de los profetas se anuncia la redención de Israel. Vamos a ver en el Nuevo Testamento todo esto, ¿verdad? Desarrollándose. Y está todo basado en lo que se dijo al principio, la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí venimos a Mateo, capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Cristo respaldando lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Vamos aquí a Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos como de bienes y los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Cristo es la señal de que Dios se acordó de su santo pacto, como estaba escrito en los profetas, que iba a ser enviado quien reinaría sobre Israel y que su reino sería eternamente y para siempre. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, versículo 67, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Todo estaba profetizado que iba a salir del linaje de David. Y José es del linaje de David. Eso sale de José. Eso sale de José. Como habló por boca de sus santos los profetas que fueron desde el principio. No se le puede añadir ni quitar, sino quien tendrá luz es quien habla conforme a lo que está escrito ya. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Cristo es quien va a traer esa salvación sobre los enemigos. Pero entonces ellos están aquí profetizando de que Cristo es este que traerá esta salvación, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos ha de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí ellos están profetizando la salvación de los enemigos de Israel. Están bajo el imperio romano y que ahora salen años después a ser esclavos a todas las naciones, profetizados por Lucas 21-24, hasta el tiempo de restauración de todas las cosas, donde Cristo vendría y cumpliría esta promesa en su totalidad, en el reino de Dios, que será en la tierra. Dice, porque aquí nunca menciona irnos para allá, para Saturno. Tenemos que dejar que la Biblia hable por sí misma, no estar inventando fábulas y dejándonos llevar por la maldad de nuestro corazón. Dice, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
Y hablando de Juan el Bautista, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Israel, para perdón de su pecado, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Muy fácil. En Hechos capítulo 1, versículo 6, luego que Cristo resucitó, se le presenta a los discípulos por 40 días, le preguntan, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Es este tiempo que hablan los profetas que tú restaurarías el reino a Israel y que nos daría la libertad de nuestros enemigos y que seríamos nosotros cabeza y no cola? Y les digo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Había que anunciar algo. Había que anunciar que Cristo había venido, muerto y resucitado por el pecado de su pueblo y que traería justicia a los enemigos. Eso es el Evangelio, está en Isaías capítulo 61, no pueden leer. Aquí en Hechos 3, versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que les hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Eso es lo que estuvimos leyendo en Deuteronomio 18, donde a Moisés se le anuncia que iba a enviar a uno como Moisés, profeta les levantaré de medio de vuestros hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo les mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cristo ha sido anunciado siempre. Aquí en el capítulo 7 de Hechos, ¿verdad? Esteban está dando un resumen de todo lo que ha sucedido a Israel. Importante leerlo. Hechos 26:6, y esto es uno de los más importantes porque estos son 30 años después de Cristo. Y están aquí acusando a Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver qué Pablo dice. Versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa, él tiene una esperanza de una promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿A quiénes son sus padres? Siendo Pablo un israelita de la tribu de Benjamín, Abraham, Isaac y Jacob. Él todavía tiene esta esperanza, 30 años después nos ha cumplido. Vimos en el Nuevo Testamento, Cristo es la señal de esa promesa, que Dios se acordó de su pacto, hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Las 12 tribus son a quienes le pertenecen esta promesa que Pablo está esperando, aún 30 años después de Cristo, y que está predicando que este Cristo es la evidencia de que Dios se acuerda de nosotros y que Dios demanda que obediencia. El libro de Lucas, el libro de Mateo, claramente hay un evento que se le encuentran con Jesús y le preguntan cómo alcanzamos la vida eterna. Y Cristo le dice, guarda la ley, porque ahí es donde está la vida, le dice Cristo, porque Dios puso en la vida al bien, la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tus hijos. Pero Israel escogió la muerte, hizo un pacto con la muerte. Y Cristo viene a aclararles todo. Mira, por causa del pecado ha venido todo esto sobre ti. Yo soy la evidencia que Dios se acuerda del pacto, como está escrito. Pablo está esperando la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que esa promesa esperan que han de alcanzar las 12 tribus. Y por esa razón dice, sirvo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, porque los judíos no creyeron en Cristo
Y por eso fue que tuvieron que ir esclavos a todas las naciones. Porque estaban en pecado los líderes religiosos. Hebreos 6, versículo 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, que son los hijos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramentos, o para que todo el mundo entendiera que lo que Dios dijo lo iba a cumplir, juró, para que sus descendientes luego entendieran: wow, esto es un juramento que hizo el más altísimo Dios, el Señor no miente. Para que hoy entendiéramos nosotros, sus hijos, de que Dios se ha acordado de su santo pacto, la cual prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que nos daría la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Fraute, y que cuando Cristo venga lo va a cumplir. Dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué esperanza? Que Dios cumpla lo que prometió. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Estamos seguros que Dios lo va a cumplir porque Dios lo juró, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque Cristo es que reinaría sobre Israel en la tierra, como lo hemos visto. Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque estaba profetizado que Cristo va a morir por su pueblo. Y están anunciando todo esto en todas las cartas. Podemos ver que todas estas personas son israelitas esparcidos entre las naciones y que ahora están actuando como las otras naciones. Por eso son llamados como gentiles, pero son israelitas, descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. Todo eso es comprobado. Tengo clases hechas en relación a esto. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la promesa. Esto todo va junto con el heredar la tierra, porque nos va a recoger de entre las naciones y nos va a llevar a la tierra prometida. Aquí es donde estaba hablándole, y vamos a continuar luego de en la próxima clase, ¿verdad? Ahora yendo el orden, ¿verdad? Profético de los últimos tiempos, ¿verdad? Ya entendiendo algo de la historia, un resumen, no puede dar todo, ¿verdad? Porque es difícil, en un par de minutos y 1 hora y media no da para nada. Cristo aquí podemos ver en Lucas 21-24 que le está anunciando que Jerusalén iba a ser rodeada por ejércitos. Esto sucedió luego de Cristo, que entró la persecución de el pueblo judío. En ese entonces solamente estaban Judá, Benjamín y Leví, y un remanente de Leví, porque las otras 10 tribus ya estaban en las Américas. Y para que se cumpla lo que está escrito por los profetas, la cual estaremos repasando en la próxima clase, que íbamos a estar en las Américas, todas las tribus juntas, por lo menos la mayoría íbamos a estar en las Américas, y que Cristo iba a venir a salvarnos de este lugar en donde le llamarían Babilonia, que es lo que vemos en Apocalipsis. Versículo 20 de Lucas 21. Dice: pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es el año 70, cuando llega el Imperio Romano, comandado por Tito Vespacio, que destruye Jerusalén y destruyen el templo. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ellos iban a salir a ser esparcidos, los que estaban en Jerusalén, a todas las naciones, y que los iba a tirar desde un lugar hacia el otro. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones.
Ellos salen a ser esclavos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y van a llegar extranjeros y van a pisotear a Jerusalén hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta que el tiempo determinado por el más altísimo Dios, la cual determinó por medio de los profetas. Todos los reinos iban a reinar hasta el fin, hasta que llegara Cristo y los destruyera. Ese es el tiempo de los gentiles, donde Dios va a destronar a esta nación que estaría reinando en el tiempo del fin, que es Babilonia, América, haciendo la imagen al imperio romano con sus calendarios y todas sus fiestas paganas, la cual sigue hoy todo el mundo. Cristo iba a venir a destronar a todo esto, lo iban a destruir y le iba a dar el reino a Israel. Eso es lo que va a suceder, recogiéndolos con sus ángeles Cristo, trayéndolos nuevamente a la tierra que prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta es aquí nuestra clase. Espero que sean edificados, ¿verdad? Que estudien, les exhorto, pero sobre todo entiendan que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque esa es la causa de las maldiciones estar sobre nosotros, la cual sería una señal hasta el fin. Y que pueden leer en Apocalipsis 22 que no habrá más maldición en el reino porque Cristo vino y removió toda esa maldición. Vamos a ver en la próxima clase cómo luego de la salvación todas las maldiciones que estuvieron en Israel van a estar sobre nuestros enemigos. Todo esto es importante en el reino. Las demás naciones van a ser malditas. Los únicos que serán santificados, como podemos leer, que todas las naciones verán cómo Jehová santifica a Israel. Eso va a ser el comienzo del reino. Y continuamos en la próxima clase, ¿verdad? Sean bendecidos, Israel. Compartan, denle like. Y acuérdense de que sobre todas las cosas tenemos que estar andando en rectitud, en justicia. ¿Cómo? Guardando la ley, los mandamientos, los preceptos, las instrucciones que el más altísimo Dios nos dio a nosotros como su pueblo por pacto perpetuo entre él y nosotros, como prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Sean bendecidos. Siempre terminamos dando toda gloria, honra, alabanza y adoración a Yahweh en el nombre de su hijo de Yahweh. Shalom.